Bienvenido al podcast El Arte de la Renta, el lugar donde hablamos de bienes raíces para invertir y vivir. Muy bienvenidos a El Arte de la Renta. Hoy nos acompaña Mauricio Franco Cadavid, un creador de contenido, promotor de activos inmobiliarios especializados en renta que opera desde Medellín, Colombia. Una persona con más de 15 años en la industria inmobiliaria y con un foco especial en instrumentos de inversión sofisticados que antes solo estaban disponibles para grandes capitales y que ahora pueden estar a disposición de cualquier persona, del público en general. Mauricio también es anfitrión del podcast inmobiliario La Otra Cultura, pensado especialmente para profesionales del área inmobiliaria. Franco, muy bienvenido. Así sos, Franco, Mauricio Franco. Tranquilo. Franco suena igual bien porque era lo más utilizado en el colegio y en el deporte, en algunos ambientes. Entonces, súper. Muchas gracias, Bastian. Gracias por generar estos espacios, por generar esa especialización hacia el arte de la renta, de los productos de renta y demás. Y pues creo que nos conecta mucho también de lo que conversamos desde los diferentes países en los que estamos. Y pues bueno, felicitar esta iniciativa y este orden y esa metodología que ya utilices. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por aceptar la invitación. Franco, nosotros ya sabemos que te dedicas a los bienes raíces, pero cuéntanos más de ti, cómo fue este camino, cómo llegaste a esto de los bienes raíces, porque también vi por ahí en tus redes que profesionalmente no comenzaste estudiando de bienes raíces. Así es, así es. Sí, digamos que mucho de mi inicio estaba asociado al tema de la ingeniería. El proceso universitario lo fui llevando en dirección al tema de ingeniería. Había empezado incluso estudios en ingeniería química, de esas tendencias del final del colegio, donde uno va teniendo como unas fortalezas y unas mejores capacidades. Había como facilidades hacia la lógica y hacia el tema, digamos, de la química, la física. Y pues bueno, la ingeniería se volvía como un camino a recorrer. En medio de la carrera aproximadamente vi que quizás ya no era tan por ahí. Robert Kiyosaki y concepto de empezar a ver los diversos tipos de activos, la opción de que los negocios y los sistemas de negocios sobre todo pudieran ser una fuente de ingresos, hizo un clic importante. Hubo un tema ahí que uno podría asociar como un cambio de perspectiva, un cambio de vida. Entonces algo encajó con la idea de pensar sistemas de negocios, activos generadores de ingresos, y allí se empieza como a recorrer un camino. Los bienes raíces en específico venían también de un tema familiar. Hay un hermano de mi señora madre que por muchos años se dedicó a la industria inmobiliaria como vendedor, como comercializador de proyectos nuevos. Entonces, casi que terminando la universidad, arranco dentro de esta empresa inmobiliaria familiar y recorrí, Bastian, el camino de cualquier persona que quisiera emprender y profundizar en el negocio. Quería ver como todas las aristas del negocio, quería entenderlo como de principio a fin, ese era como ese sentimiento, esa pasión. Hoy uno lo ve en perspectiva, cuando está, digamos, en medio de la situación, pues simplemente quiere aprender, recorrer las diferentes áreas del negocio, las diferentes opciones, y pues se podría resumir que pasé por todas las áreas de lo que uno entendería como el negocio inmobiliario, desde asesor de arrendamientos, ayudando personas a tomar sus inmuebles en renta, entendiendo el tema de los mantenimientos, las reparaciones, los inventarios, conociendo también cómo se comercializaba un inmueble en proyecto nuevo, cómo comercializar inmuebles usados. Oportunidad también porque a través de esta empresa se desarrollaron en ese rango de tiempo que yo estuve 3 edificaciones, entonces está muy metido ya también aplicando más temas de ingeniería hacia la planificación, las compras de materiales, el manejo y gestión de contratistas, visitando obra, o sea, ya como ganando un poco más de contexto. Y siempre mi perfil y mi rol ha sido muy de observar, como de entender el entorno completo, como de conocer desde allí.
y ya luego en los elementos donde uno considera que hay que profundizar más, pues allí se toma más tiempo. Entonces eso ha sido un poco el recorrido, esa empresa familiar. Luego viene una empresa local, una inmobiliaria local, de la cual también me hice socio en el año 2012. Digamos que cronológicamente mi proceso empieza en 6. En el año 2012 me hago partícipe de una inmobiliaria local, también viendo sus ventajas y sus retos. Y alrededor del año 2017-2018 hago también parte de una franquicia internacional. Tuve la oportunidad de traer una inmobiliaria, la red, pues una inmobiliaria grande de una red internacional a la ciudad de Medellín. Por primera vez, digamos, inmobiliarias internacionales entrando a la ciudad. Y pues bueno, eso ha sido como un poco de recorrido. Ya estos últimos meses, estos últimos tiempos, con todo ese bagaje y esa expertise, pues enfocando más en productos sofisticados, que lo leías ahí al inicio y que me gustaría ahorita detallar, es porque son proyectos de muchas variables y poderlos simplificar y hacerlos sencillos para el inversor y para el mercado, pues eso ha sido como parte del trabajo. ¿Qué significa un proyecto de inversión sofisticado? Muy bien. Digamos que el uso de las palabras a la final a todos se nos vuelven elementos que nos ayudan a clarificar, a entender, a simplificar muchos temas que puedan ser complejos. La palabra sofisticado o el concepto de sofisticado está muy asociado a que normalmente un producto inmobiliario enfocado en generación de renta tiene muchas variables, o sea, son muchas las aristas que aparecen dentro de este tipo de proyectos, y entender ese concepto de sofisticación está muy asociado a que cada cosa es un mundo que surge de un detalle que parece sencillo, pero que normalmente tiene mucha profundidad. Te pongo un caso, un ejemplo. La forma incluso en la que uno, desde la adaptación de la normatividad local hacia el desarrollo del producto, requiere, digamos, varias áreas del conocimiento. Normalmente en los equipos de estructuración, pues aparecen abogados, aparecen arquitectos, aparecen ingenieros civiles, aparece el mismo desarrollador o constructor con su visión y su perspectiva. Entonces mira que son un montón de mundos y de posibilidades, encajando que el tipo de inmueble o el tipo de desarrollo que se quiere crear debe cumplir la normativa, pero también tiene que estar asociado al tipo de mercado o público al que le voy a ir a ofrecer ese producto. Tanto así, y son decisiones, digamos, que pueden ser muy costosas, o decisiones, digamos, que requieren muchos recursos, no solo económicos, sino de otros. Y es que diseñar, por ejemplo, 3 alcobas o 2 alcobas te puede cambiar mucho la ocupación y el nivel de generación de ingreso de un inmueble o de un activo en general. El hecho de que una tercera alcoba o una segunda alcoba sea más pequeña o un poco más cómoda en tamaño, también te va a cambiar mucho la pretensión de los usuarios o los huéspedes o los arrendatarios a tomar o no ese tipo de inmueble, a pagar un poco más o no. Todo lo que tenga que ver, digamos, dentro del transversal que es el desarrollo de productos inmobiliarios y su futura gestión y operación, pueden ser variables que se profundizan mucho. Entonces, allí el concepto de sofisticación es que puede ser un producto complejo, pero la idea es poderlo simplificar, llevarlo, digamos, a un producto de buen y fácil uso por el mercado, y pues que los inversores o quienes participan en el proyecto pues vean mejores réditos o mejores rendimientos sobre sus inversiones. Claro, tienes toda la razón, porque tal vez una persona común que no esté muy relacionada con los bienes raíces podría pensar, ya, me compro una propiedad, la que sea, con las habitaciones que sea, me compro tal vez la propiedad que pueda con más habitaciones posible, y tal vez el mercado está pidiendo por uno de solamente 2 habitaciones o una habitación, y para ese problema tal vez lo hubiera resuelto antes simplemente tomando una asesoría o viendo a alguien que sí es profesional. Totalmente. Incluso te complemento, Bastián, y es que ahí yo me extendí un poco en lo que sería un desarrollo de un producto nuevo, pero tú tocas algo que es más común incluso, y es un producto que ya existe. Entonces, la inversión en productos ya existentes, las adecuaciones, las remodelaciones, el amoblamiento, el, digamos, dotar el espacio, darle vida, darle autenticidad. Muchas se está utilizando mucho, por ejemplo, acá en la ciudad de Medellín,
el concepto de grafitis o de crear, digamos, diseños llamativos, novedosos, adherir otro tipo de elementos, digamos, al espacio para crear una experiencia personalizada. Pues a la final todas esas variables que pueden ser en etapas iniciales sobrecostos o inversiones adicionales, también pueden ir en dirección a qué concepto de producto estoy generando y pues qué expectativa tengo del ingreso de la renta. Y ahí me conecta mucho el nombre que tú utilizas para tu podcast, porque a la final se vuelve un arte, a la final se vuelve un poco como de poesía, de música, de cómo traer, digamos, elementos diferenciales. Y es allí como para volverlo a aterrizar ese concepto de que quizás son actividades que no son ya tan duras o tan prácticas o tan rectas como el concreto, como el diseño en frío, como un producto tan estandarizado, sino que se empieza a traer vida al producto inmobiliario, a generarle, digamos, otro tipo de espacios, a crear otra sensibilidad. Y es allí donde ese concepto de sofisticado, pero hacerlo simple, pues es lo que se quiere también hacer desde esa gestión. Me gusta. Me llama mucho la atención también que dijiste que los productos que están desarrollando son hechos especialmente para la renta, que son especialmente para personas que están buscando renta. O sea, no necesariamente están buscando plusvalía, sino que más renta. Según tu visión, ¿qué crees que es más importante, la plusvalía o la renta? Digamos que uno entiende el producto de inversión inmobiliario como uno de los pocos activos que contienen al menos tres tipos de ingresos. Y eso, digamos, le da un diferencial, lo vuelve como parte de ese concepto de la joya de la corona o ese tipo de productos, digamos, más atractivos. Y esos tres tipos de ingresos son estos dos que mencionas, que tienen que ver con la plusvalía, con la renta, pero digamos que también se vuelve un tercer ingreso, el apalancamiento, la posibilidad de disponer mi activo, cualquiera que sea una escritura de un inmueble completo, sea una participación, digamos, a través de un modelo fiduciario, sea, digamos, una participación accionaria en un proyecto, sea un token, o sea, ya podemos ir mirando otros elementos, pero cualquiera sea esa representación de ese activo adquirido, también me sirve de colateral o de respaldo para ir por más recursos a un sector financiero o algún, digamos, a algún ente dedicado o especializado a prestar o a facilitar recursos con respaldo en activos inmobiliarios. Y pues ese tercer ingreso, que a la final pues alguien verá si se lo disfruta o lo vuelve un viaje, no sé, pero con la vocación de reinvertirlo o de volverlo a traer a la industria, pues te acelera, ¿cierto? Es ese concepto oculto del interés compuesto que no depende de que renuncies al activo y que lo tengas que vender para tener nuevo dinero, sino que esa tercera forma, que es el apalancamiento, pues genera esa posibilidad. Entonces, cuando me haces la pregunta de la plusvalía, yo la entiendo como ese tipo de ingreso en el que tú no tienes injerencia o no tienes control. La plusvalía casi que es una naturaleza macroeconómica o de la forma en la que se mueve el país, la política, el mercado mundial, el clima, las catástrofes naturales, la violencia. O sea, ahí aquí solo para el ejemplo, Medellín tiene un lugar que siempre fue muy reconocido y posicionado que se llama el Parque Lleras. Se volvía un lugar de casi que un destino obligado a quien viniera a la ciudad, un lugar muy bonito, un parque, como muchos pues que hay en la ciudad, pero alrededor siempre habían bares, algunos discotecas pequeñas, o sea, había un entorno muy agradable y el parque convocaba y a gente linda y hasta tarde, muy seguro. Y pues este parque se empezó a transformar. O sea, los últimos años se empezó, digamos, a cambiar de categoría y de estilo, no para bien. Se empezó, digamos, como a volver un lugar donde ya el turismo se iba más hacia un turismo ya no tan de disfrute y de cultura, sino más de coqueteo y de buscar chicas. Y eso empezó a cambiar la estructura. Y usted como inversor que tenía un local o un edificio, un hotel o una discoteca o una tienda en este parque, pues empezaba a haber un detrimento y un deterioro de su plusvalía y eso es incontrolable, pues todos querían que fuera diferente, pero las condiciones del mercado, de política, de ciudad, la situación económica de las personas, pues empezó a transformar. Entonces, invertir por plusvalía se vuelve interesante
pero puede que sea más una consecuencia. Digamos que hacia donde tú sí pones el foco con tu producto de inversión es hacia la producción de la renta, la cual incluso es más predecible. Tú puedes empezar a entender por descarte o por mirar el pasado, esta zona tiene unos estándares de precio en renta para esta tipología de inmueble, para estas áreas, para estas condiciones, que te puede dar más, o sea, te puede hacer predecir mejor los ingresos obtenidos y de ahí la toma de decisión de qué precio o a qué tarifa entro en inversión. Entonces, los tres ingresos son fundamentales, los bienes raíces a la final los proveen en igual medida las tres opciones, pero incluso algo que siempre se recomienda es no renunciar al activo, o sea, no desprenderse de él, pues porque también te pierdes los otros dos. Entonces, ejecutar la plusvalía, volver la plata y ponerla en tu cuenta bancaria o en tu bolsillo, pues te hace renunciar a los otros dos tipos de ingresos. Ya no tendrías renta y pues ya no tendrías apalancamiento. Entonces, la plusvalía sirve un poco psicológicamente, pero la mejor forma de capitalizarla desde mi perspectiva es que tomes apalancamiento para seguirle sacando provecho al activo mientras la renta te va acompañando en el tiempo. Bueno, y además, como dices tú, la plusvalía también no lo vas a ver hasta que vendas la propiedad. Y una vez que vendiste la propiedad ya perdiste todo, perdiste tu activo. Monetizaste, pero perdiste tu activo. Así es. Y complementándote que caía en cuenta, digamos que algunos productos que acompañamos y que ya, digamos, se vienen gestando en el mercado. De hecho, Chile es un gran referente de desarrollos multifamiliares, de edificios completos dedicados a renta. Y entiendo ahí por unos datos que vi hace unos días, pues es un tamaño de mercado, incluso creo que inferior a 200 edificios o a 200 unidades en general, y es el país top uno de la región. Creo que en segundo lugar va México, también como tomando algo de ritmo allí. Colombia apenas está entrando en el segmento. De hecho, una compañía, Parque Arauco, que es chilena y que tiene también como conexión, digamos, con otros países, está entrando a Colombia y están empezando, digamos, apenas esta dinámica de desarrollo. Entonces, es un mercado que apenas está despertando para la industria, para los inversores, para los usuarios, pero que se vuelve fundamental pensar que el ADN del producto sea para renta. O sea, todo el diseño, la estructuración, el estudio de mercado, la forma, digamos, en la que se crea para posteriormente administrar el producto, que ya tenga ADN de renta, o sea, que ya esté imaginado, pensado y que se pueda estructurar para producir renta, para que los demás, para que los otros dos ingresos pues sean una consecuencia de eso. Sí, eso me gusta porque es bien distinto pensar en algo que se construye como una vivienda para ti que pensarlo para renta. Ya. Entonces, si es que el modelo está construido especialmente para que sea renta, ya desde el inicio la persona sabe que no va a vivir ahí. Entonces tiene otras O vive características. como arrendatario. ¿Sabes? Sí, Es otro modelo. Puedo invertir y vivir, pagar renta si me gusta el concepto y está dentro de mi estilo de vida. me gusta. Estuve viendo también que tú te dedicas en ese mundo de la tokenización y el crowdfunding, pero muchas personas no conocen de eso. ¿Qué alternativas pueden tener las personas para invertir? Porque también el mundo inmobiliario, si bien es una forma súper atractiva de invertir, requiere por lo general más inversión. Sí, digamos que el producto de inversión, si uno lo segmenta y lo vuelve, digamos, ya un producto específico, tomemos un edificio completo, digamos, como ejemplo. Ese edificio completo como producto de inversión, pues sea que se esté desarrollando y se esté vendiendo sobre planos, se esté vendiendo para entrega futura, o sea que ya esté desarrollado y lo que se está haciendo es una adquisición para remodelarlo, mejorarlo y ponerlo en renta, como producto en específico puede tener, digamos, varias maneras de participar o de adquirirse. De hecho, algo que ha sido como parte de mi conexión y de mi esencia hacia este segmento es que normalmente el ticket de entrada o el valor de inversión en bienes raíces es alto. Sí, en, digamos, poblaciones o públicos de nuestros países en América Latina, para muchas personas son años de ahorro. Son, digamos, mucha disciplina, mucha capacidad de separar parte del ingreso para llevarlo a la inversión. Y eso hace que normalmente esos tickets de entrada o esos valores de inversión atraigan más capacidad de fondos
de capital, family office, grupos dedicados a la inversión. O sea, a la final los bienes raíces no deja de ser un producto que pues requiere grandes capitales y comprensión y conocimiento. Entonces, cuando uno se encuentra ese tipo de productos, pues lo que hace es que aparecen es grupos poblacionales que lo pueden llevar adelante o no. Para hacer un paralelo, es lo que ocurre en el sector o en el segmento financiero con hacer, digamos, trading o con hacer, digamos, inversiones en acciones en bolsa. Los tickets, a pesar de que históricamente también ya han venido bajando, años atrás o décadas atrás, normalmente eran tickets altos para el público en general y requerían alto conocimiento. Entonces, eso siempre que va a hacer, genera segmentación y algunos grupos muy específicos. Los bienes raíces vienen de ese tipo de segmentos. Entonces, actualmente, otros modelos de inversión, mecanismos de inversión que están anclados jurídicamente a estructuras y a mecanismos que ya han existido, pero las nuevas formas de participar los reducen en ticket. Entonces, las opciones de inversión, las posibilidades de ingresar a productos de inversión, como para este ejemplo, una edificación completa, pues pueden ser múltiples. Lo que ocurre es que la mayoría de los proyectos están disponibles para esos mismos grupos y grandes capitales. No son muchos los proyectos que se lanzan al público, que se lanzan al mercado, pero digamos que cada vez hay más desarrolladores y constructores que sí quieren, digamos, interactuar con otro tipo de usuario. Y hay unas ventajas importantes también cuando se bajan los tickets y cuando se utilizan modelos jurídicos viables y alternativos como el crowdfunding o como la tokenización o como las acciones, que digamos hay algunos mecanismos de acuerdo al país que se pueden ejecutar, y es que también le cambias el alcance al inversor, es decir, le liberas de que deba volverse juez y parte y que ya no solamente se imagine como inversor, sino que para muchas personas los bienes raíces también es imaginarse como emprendedor. O sea, inviertes, pero te toca estar pendiente de una llamada, de una reparación, de autorizar, de firmar unos contratos, de ir a reuniones. Y los bienes raíces de inversión no están diseñados para que tú tengas que ser un emprendedor o alguien que se compromete con el producto, sino que se te entiende como un participante que puede por entrada y salida pues hacer parte de tu tiempo y cuando lo considere conveniente pues retirarse y siempre teniendo canales de comunicación abiertos, disponibles para sus puntos de vista, para poder, digamos, proponer, para poder, digamos, tener canales de interacción y adicionalmente alta transparencia de la información. Y esos hábitos, digamos, cada vez vienen apareciendo más en la industria. Empresas que lanzan proyectos con bajo ticket, pues también con usuarios y con claves para que entres a su sistema, para que veas la operación. Entonces creo que esos elementos, Bastián, también van haciendo que cada vez sea más fácil acceder a los bienes raíces como producto de inversión. Me gusta porque si bien los bienes raíces son súper atractivos, si tienen un pequeño detalle que muchas personas lo olvidan, que son un poco más activas que, por ejemplo, comprarte una acción o tal vez algo más pasivo. Y ese es un dolor que muchas veces las personas no consideran. Pero sí, tal vez invirtiendo a través de un crowdfunding, invirtiendo a través de un token, si te desligas de eso y tal vez vas a tener la misma rentabilidad o un poquitito menos, pero te desligas completamente de la parte activa de gestionar una propiedad que también es bastante, bastante. Y si no eres profesional y simplemente quieres comprar una propiedad para invertir, te vas a enfrentar a un escenario que seguramente te va a costar encontrar un arrendatario, un arrendador, o te tocó una mala persona, o no sabes cómo cobrar, no sabes cómo evaluar a alguien. Y estos instrumentos sí te pueden ayudar para desligarte de eso y tener una inversión de verdad pasiva. Totalmente. Y no se trata, Bastián, incluso de solo invertir de esa manera. Algo que nos viene siempre a la mente a los humanos es que cuando se nos dan opciones, casi siempre el imaginario es, debo elegir una, Mm, ¿cierto? O pues tengo varios caminos, pero tiene que ser este. Y hay muchas cosas en la vida en las que corresponde hacer eso, ¿cierto? Por ejemplo, cuando eliges una pareja, pues estás obviamente asociado
a la monogamia y a tener, digamos, una familia y a estar pues asociado a eso, pues es esa elección, no tres o cuatro, claramente. Pero en el mundo de las inversiones sí te puedes dar esas posibilidades y te puedes dar esos lujos. Tienes la opción de invertir activamente a través de una matrícula inmobiliaria, adquirir el inmueble y gestionarlo o contratar un gestor, pero tú estás pendiente y en control y tienes ese disfrute por hacerlo, que hay muchas personas que lo disfrutan, pero también a la vez puedes tener otras opciones de inversión. Puedes invertir a través de un fondo de capital privado, una parte de tu capital, otra la puedes llevar, digamos, a través de un crowdfunding o a través de tokens y los tickets y el nivel de experticia pues puede ser dinámico. Hay un modelo también que se está posicionando muy fuerte en Colombia, se llaman derechos fiduciarios y es que algunas entidades fiduciarias adscritas a bancos o digamos dentro de algunos grupos financieros vigilados a nivel país por la Superintendencia Financiera, pues lanzan participaciones o fracciones, que es un título llamado un derecho fiduciario, y tú eres partícipe, no tienes la misma injerencia, no tienes la misma conexión con la administración porque hay un grupo profesional que se encarga, pero también cuando hablo pues con algunos inversores tampoco les sugiero 100% de su capital a través de ese vehículo, o sea, la idea es que se vaya teniendo. Entonces, algo que sí pasa con el crowdfunding, con la tokenización, es que menos capitales ya te permiten diversificar, cuando hasta hace pocos años tienes que tener gran capital para entrar en un solo inmueble. Entonces, eso es un poco como de contraste. Mm. Sí, me gusta tener que las personas tengan ese conocimiento también para el diversificar. Mauricio, ¿y cuál crees tú que es el error número uno que cometen las personas cuando están buscando una propiedad de inversión o cuando quieren invertir en propiedades? Súper, súper. Sí, digamos que la pregunta puede ser bastante amplia y es muy interesante el enfoque que le das porque verlo, digamos, como un error o como algo que a la persona mañana, ahorita ya mencionabas que hay un dolor muchas veces en el que cree que está invirtiendo, pero luego le toca ser un coadministrador o le toca convertirse casi que en un inmobiliario y empezar a desarrollar esas capacidades. Yo creo que uno de los principales errores, Bastián, es como no tener claro mis objetivos de inversión. Ese imaginario que se nos forma casi que desde niños en las diferentes culturas y sé que es muy asociado a América Latina, a la adquisición de la casa, es tener la casa propia o trabajar por años, ahorrar y comprarte una propiedad. Digamos que ver los bienes raíces como producto de inversión y no necesariamente como el techo, como el hogar o como el lugar de destino, que puede que no ocurra al principio, pero siendo juicioso y teniendo metodología en inversión puede que lo tengas mañana como una opción. Y también sabemos que culturalmente hay muchas personas o familias que durante su vida no alcanzan a adquirir propiedades y cada vez se va haciendo un poco más complejo y hay países desarrollados donde las personas ni siquiera imaginan adquirir una propiedad, o por recursos, o por costos, o por cultura. Entonces, ver los bienes raíces con el enfoque correcto me parece que puede salvarte de ese principal error, que puede ser no tener unos objetivos claros. O sea, es decir, ¿qué quiero yo con bienes raíces? ¿Cierto? Si es necesariamente un destino de vivienda o es que yo quiero tener una propiedad a la vez e ir invirtiendo de una propiedad a la vez, o quiero empezar a ver un poco más global y quiero poder participar, por ejemplo, en productos en Chile, de Colombia, invertir en Perú, en Argentina. Hay algunas personas que ya han venido escuchando hablando de inversiones en Venezuela, obviamente con todo el riesgo que pueda tener y el tiempo que pueda tardar esperar, pero se entiende como en cualquier mercado que las subidas y las bajadas crean oportunidades. Invertir en Estados Unidos, en algunos países europeos. Entonces, digamos que los bienes raíces históricamente no han sido ese activo en el cual tú puedas invertir de manera abierta en diferentes ubicaciones geográficas. Hoy con nuevas opciones, con nuevas tecnologías, con nuevos modelos jurídicos, esas opciones empiezan a abrir, con buenos brokers, con personal de confianza, con tejido, y me refiero es al público en general, o sea, grupos más amplios de la población, porque sabemos de que todo eso que estamos hablando pues ya es disponible y lo viven muchos grupos, muchas familias, muchos fondos de inversión, pero no necesariamente ha sido ni información ni oportunidades tan disponibles para el grueso del mercado. Mm, sí, sí, eso es cierto. Bueno, que
Últimamente se han estado masificando harto la tokenización, los crowdfunding, y hay hartas opciones, bueno, nacional e internacionalmente. Pero para una persona que tiene poco conocimiento y que lo ve como una opción, que es un ticket más bajo, como dijiste tú, que puede invertir tal vez un poquito menos, pero ¿cómo saber si la empresa o el administrador que lo está ofreciendo es de confianza o no? ¿Cómo una persona puede saber si realmente es seguro invertir con esa institución? Sí. A mí la forma en la que me gusta explorar este tipo de preguntas y de comprensiones, Bastian, es entender que los niveles de riesgo van a estar disponibles en muchas capas, de muchas formas. O sea, va a ser muy complejo que la decisión esté asociada, digamos, al nivel de riesgo. O sea, hay muchos elementos con los cuales tú tomas decisiones en general en la vida. Son muchos elementos. Si vas a cambiar de vivienda, si vas a vivir en otro lugar, en otro barrio, en otra ciudad, son muchas las variables que aparecen. Si vas a montar un negocio, son muchas las variables de qué, por qué estoy buscando dinero, estoy cumpliendo un propósito en el mundo, quiero vender high ticket, barato, quiero hacer algo luxury, quiero hacer algo sencillo, quiero masificar. O sea, las variables son N. Cuando miramos la variable riesgo, lo que mejor se me hace compartir es que tengas, digamos, comprensión de que si quieres normalmente bajar el nivel de riesgo, te vayas por opciones que ya estén validadas. O sea, si tu objetivo de entrar en la industria está asociado a cuidar el capital, a preservarlo, a estar muy tranquilo, no se te va a recomendar que entres en modelos alternativos, porque la confianza en muchos de estos segmentos puede que apenas se esté gestando, puede que apenas se esté construyendo y puede que yo te transmita verbalmente y por mi informe, por mi pasado y por recomendaciones que soy fiable, que soy organizado y demás, pero digamos que los riesgos no solo obedecen a mi forma de comportarme, puede que yo nunca tenga malos comportamientos, pero puedo tener un revés empresarial, puede ocurrir que en el proyecto ocurrió algo con el lote, con la tierra, o sea, como los riesgos son tan altos, a la final la decisión siempre se vuelve es qué ticket tienes y en qué segmento te gustaría entrar. O sea, hemos visto casos, yo me imagino que tú también los tienes en tu región, en tu país, donde el gran constructor, donde la gran institución financiera, donde el gran banco, donde los de toda la vida, donde el que siempre lo había hecho bien, por alguna razón, y no estoy hablando de malas intenciones ni de personas incorrectas, no, se ejecutan riesgos de todos los tamaños. Aquí hemos visto grandes constructores con trayectoria, con buenas personas haciéndolo bien, que algunas situaciones se descontrolan, salen mal. Claro, tú vas y te devuelves, haces el estudio forense, te devuelves al pasado y pues encuentras, es que esto, es que aquello, es que el permiso, es que el abogado, es que el ingeniero. Sí, todo puede pasar, pero es el que todo venga bien no significa que a futuro va a estar bien. Entonces, cuando me gusta extender un poquitico hablando de riesgo, porque lo más relevante es qué capital tienes, cuánto lo vas a invertir y a la final, como mejor conversación a través del tema de invertir y de riesgos es, pues mira hasta dónde lo puedes soportar. Ni siquiera se le dice a una persona, invierta el 10% de su patrimonio, no, o sea, venga, usted quiere irse all in, usted quiere coger todo el capital y ir enfrente con esa inversión, pues si está en ese momento de vida y puede soportar y tolerarlo, pues vívalo. Si quiere preservar, cuidar solo una parte, pues ya hay vehículos de inversión diferentes y pues claro, cada uno sí tendremos que analizar su estructura jurídica. Esa parte es indiscutible. Cualquier modelo siempre solicite, casi todos los tienen en sus plataformas o lo comparten fácilmente. Creación, estructuración, quiénes están detrás, quién los regula, cómo funcionan. Y si hay modelos no regulados, no significa necesariamente que sean ilegales, ¿cierto? Puede ser que la regulación no ha llegado o puede ser que estén utilizando otra figura que funciona en otros segmentos y la están aplicando a inversiones inmobiliarias y posiblemente ahí te toque confiar en el equipo profesional, que este viene de tal entidad, que este tiene X años, que este estudió en tal universidad de tal país. Entonces es más un tema de balance, porque a la final pues la mitigación del riesgo y de cómo ejecutarlo, al menos desde mi perspectiva,
es que mires, que esté estable jurídicamente, que esté bien pensado, pero que sepas que a la final cualquier decisión te va a implicar una potencialidad de pérdida total o parcial. Si te está gustando el contenido, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en redes sociales. Me gusta porque si bien puedes ver a alguien que en el papel pueda ser súper confiable, como dices tú, nadie está libre de que pueda cometer un error. Eso siempre va a estar en balance. Así es. Oye, y hablando desde la mirada del emprendedor, de la persona que hace negocios, ¿cuál ha sido la forma más creativa en que se te ha ocurrido de cerrar un negocio o de lograr un negocio cuando no podías hacerlo? Por ejemplo, por temas logísticos, por temas de dinero, por contactos, por lo que sea. Yo creo que uno cuando acompaña personas, o sea, cuando su actividad está asociada a acompañar personas, que a la final tiene mucho que ver dentro del acompañamiento, el asesoramiento, la consultoría, la intermediación, todos los que estamos en ese segmento que nos volvemos un puente, que nos tejemos de un lado a otro para las dos partes de una negociación. Yo creo, Bastián, que la creatividad siempre aparece, es cuando entiendes el obstáculo del otro, el miedo, la imposibilidad, lo que no le permite avanzar y te haces creativo para llevarlo adelante. Se me viene un caso a la mente y era que en el sector del Poblado, que también es un barrio pues aquí muy posicionado en la ciudad de Medellín, había una señora de edad avanzada que estaba muy conectada con su inmueble, o sea, lo tenía en su corazón, o sea, no era donde vivía, era parte de ella. Y esos casos, digamos, Era otro hilo. total. Y el producto era un producto de inversión muy interesante para nuevos inversores, pues porque estaban ubicados en una parte muy estratégica, porque la edificación estaba pensada no para hacer rentas cortas, o sea, no para hacer, digamos, vivienda dedicada a turistas o un tema de cortas estadías, de noches o de fines de semana, pero sí se está utilizando mucho para rentar por meses, más para un profesional, para alguien que venía o una familia que estaba, digamos, encajando en la ciudad y quería visitarla de otro país. Entonces tenía un potencial de rentarse por meses. En las conversaciones con ella le planteábamos que cómo lo vería si ella ponía en renta su inmueble, quedaba, digamos, con las rentas y buscaba, digamos, en otro lugar, pero ya también habían otros temas emocionales porque allí, hacía unos meses, había fallecido su pareja toda la vida, su esposo, y pues estaba como aferrada, pero tenía ese dolor, o sea, era un tema emocional complejo. Entonces, algo que se nos volvió creativo desde la inmobiliaria fue empezar, antes incluso de poner en venta el inmueble, a visitar con ella otras propiedades. O sea, empezamos como a identificar qué quieres, qué estás buscando, qué es lo que permitiría que te sientas tranquila, cómoda. Entonces, sabiendo que ya teníamos algunos inversores atrás de ese tipo de producto, que lo podíamos comercializar con agilidad, pues nos enfocamos en cómo ayudamos a que esa señora se sienta muy cómoda y que el proceso sea tan bonito que ella piense en nosotros y diga, me ayudaron. O sea, no como me sacaron o hicieron un buen negocio y yo ya no estoy tan bien ubicada, sino venga, dediquemos el tiempo que requiera y nos convertimos en esos asesores que le acompañamos. Era, ¿usted qué quiere? ¿En qué lugar? Y vos sabes que los bienes raíces son de sentirlos. O sea, es como que vos llegas al lugar y vos decís, sí, es ese. O sea, no es tanto si está muy bien ubicado, si está muy bonito, si tiene unos acabados chéveres. No, es si es el lugar o no es el lugar. Entonces, hablaba mucho con ella y creo que ahí, como para responder tu pregunta, la creatividad se nos fue como a, recordémonos nosotros como seres humanos, ¿qué preferiríamos? Nosotros cómo preferiríamos ser acompañados para una compra, para un cambio de inmueble. Entonces siempre nos fueron como 3, 4 meses hasta que la señora dijo, por aquí va el tema. Entonces ya le dijimos a quien estaba vendiendo, venga, ayúdenos a dejar un documento en base, déjenos organizar porque tenemos la posibilidad de comercializar rápidamente el inmueble. Entonces eso ahí fue un caso muy bonito porque nos permitió sacar esa parte creativa, pero recordándonos cómo tomamos decisiones los seres humanos. Sí, sí, me gusta esa mirada porque muchas veces también nos olvidamos que estamos trabajando con personas Total. y todos, aunque no lo queramos reconocer, tomamos decisiones basados todo en la emoción. Ya, Basamos todo en la emoción, aunque estemos viendo el Excel, aún así tomamos nuestras decisiones de compra en la emoción. ya. Entonces creo que fue un buen
Una buena estrategia. Buenísima estrategia. Súper, súper. Oye, ¿y qué le dirías a esa persona que le gustan los bienes raíces? Esa persona que estudia, que está convencido o convencida de que los bienes raíces son una buena herramienta, pero ve el capital como una limitante Ya. para entrar a invertir. Sí, parte de mi mensaje, digamos que yo apenas estoy otra vez retomando redes sociales, he tenido algunos impulsos, ha sido, digamos, una de las áreas más complejas dentro de mi vida, dentro del tema profesional, el comunicarme públicamente, el llevarme, digamos, también como imagen allí. Entonces apenas estoy volviendo como a reestructurar, pero parte de lo que viene en mi comunicación de redes sociales, Bastian, es haz parte de los bienes raíces como inversión. O sea, no tiene que ser tu foco último, no tiene que ser tu único producto de inversión, pero sí ten algo de recursos, capital, energía puesta en bienes raíces. Y esto digamos que es algo también que se vuelve muy, muy importante y es bajarle la comparación a los bienes raíces con otros vehículos de inversión. Yo creo que algo que hace que pocas personas se vayan a concentrar o llevar sus capitales o sus conexiones con los bienes raíces es por la comparación. Se nos vuelve muy ruidoso. E invierte en tal producto que te da X rentabilidad. Haz tus inversiones en tal segmento que mira los últimos históricos. Los bienes raíces, para mí, digamos, no tendrían que entrar en ese nivel de comparación de rentabilidades. O sea, son tan predecibles y son tan naturales como un producto que está más asociado como a muchos frutos en la naturaleza. O sea, tú, digamos, a un árbol de un fruto en específico, no le estás intentando comparar con otro árbol, ni con otro fruto, ni con otro. No, o sea, sabes que tiene unos tiempos que necesita, digamos, unos abonos, que necesita unos cuidados y que en X rango de meses o tiempo, pues va a entregar sus frutos y van a ser deliciosos y pues no lo estás intentando comparar si es más rápido que el otro, si se mueve mejor, no, o sea, sabes cómo funciona y creo que un poco esa conciencia es la que hay que traer a los productos de inversión inmobiliarios, o sea, a no ser de que entres pues en un lote que le van a cambiar la normatividad y en pocos meses, a no ser de que entres en ese tipo de productos en un lote que inviertes, van a cambiar la norma, va a pasar una vía y posiblemente se multiplique por 10, por 5, por 15, no sé, a no ser de que sean ese tipo de oportunidades que también existen en la industria. Cuando estamos en productos de renta son muy predecibles, los flujos de caja, las rentas casi que se han ido volviendo un estándar. Entonces, yo qué le diría a estas personas que están viendo los bienes raíces o que conectan o que imaginan, imagínense diversificando. O sea, hoy, a diferencia de años atrás, es más simple, con capitales más manejables. No estoy diciendo muy bajos capitales, pues, porque a la final será muy lento el proceso, pero incluso quien tenga muy bajo recurso económico, quien le toca hacer un esfuerzo, renunciar a salir a cenar a ningún lugar o comprarse algo que quiere o el supercelular y va a comprar uno menor para tener un ahorro diferente, la metodología, la disciplina, la constancia en cualquier edad. Obviamente es preferible, pues si estoy empezando a gatear, pero en cualquier etapa poder disponer parte de ese recurso a llevarlo a la industria inmobiliaria, a traerlo a productos de inversión, pues a la final siempre va a ser un buen seguro, siempre va a ser un buen ancla y se va a volver un producto que a diferencia de otros sí va a poder generar una lógica de interés compuesto y de aceleración. O sea, normalmente sí tiene una curva más exponencial que otros productos, pero hay que tener la paciencia y hay que entrar. En el momento en que usted ya esté conectado, ve los primeros pasos y el tiempo y la experticia lo va llevando en esa dirección. Y Mauricio, en tu opinión, con todas las personas que has conocido, inversionistas grandes, inversionistas pequeños, inversionistas de todo tipo, jóvenes, viejos, ¿qué hace exitoso a un inversionista inmobiliario? ¿Qué características tienen en común todas estas personas? Yo creo que hay dos elementos que se vuelven distintivos y te los voy a decir de manera concreta. Son la mentalidad de entender que invertir y llevar adelante temas de capital es su camino. O sea, es como me dedico a esto. Yo creo que eso nos pasa a todos en las diferentes áreas. Si hay un deportista que dice esto es lo mío, esto es mi pasión, ahí va a estar, con lesiones, con dificultades, con cambios de clubes, con que no le pagaron lo del contrato, con lo que sea, va a estar.
Ese primer elemento de me dedico a la actividad, lo hago, es recurrente, tengo el corazón, la energía y la pasión puesta allí, es un elemento supremamente diferencial. Y ahí, como tú dices, no hay edad, no hay género, no hay experiencia que haga esto o lo otro, o sea, es estar. Primer elemento, esa mentalidad, esa concentración en la actividad. Y el segundo elemento, saber, o sea, la constancia, la disciplina. Y lo digo es porque saber que van a haber momentos buenos y momentos no tan buenos. O sea, mentalidad de esta es mi actividad y disciplina para hacerlo, porque no necesariamente funcionan al unísono. O sea, después de estar dedicado a una actividad, puede ser un buen deportista, pero no necesariamente muy disciplinado. Puede saber que es su carrera, pero no necesariamente muy disciplinado. Entonces, saberse en esa dirección y ser frecuente y constante se vuelven elementos que en el tiempo van a funcionar. O sea, creo que ahí no hay muchas fórmulas ni mucho suerte u otras variables. Es más como es mi actividad o me dedico a esa actividad o la tengo, digamos, en prioridad, a pesar de que te dediques a otro, eres médico, eres ingeniero, eres arquitecto, ama de casa X, pero saber que voy a llevar allí el proyecto y mantener el ritmo porque no siempre va a funcionar, no siempre va a dar buenas épocas, eso es, te podría compartir. Me gusta eso, tener el objetivo claro también. ¿Sabes qué, Mauricio? Hay una cosa que me ha gustado. Yo visité Medellín hace algunos años atrás y Qué bueno, es una ciudad hermosa. qué Y bueno. una de las cosas que más me llamó la atención, que es una ciudad súper innovadora. De hecho, creo que hace algunos años atrás fue elegida la ciudad más innovadora del mundo. Y me llama mucho la atención que esa innovación la aplican incluso a los bienes raíces. He visto que ocupan una variedad de colores, una variedad de formas, una variedad de ubicaciones también, donde a veces no cualquier persona podría ver que se puede construir algo ahí. Lo hacen de alguna forma que se adapta al entorno. Los colores igual tratan de adecuarlos a su propia cultura sin perder su esencia. ¿Cómo crees que eso diferencia a Medellín, no solo en lo innovador, sino que también a que otras personas empiecen a verlo como una posibilidad de inversión, no solamente porque pueda entregarles una rentabilidad, sino que también por lo bonito? Ahí me gustaría mucho decir ahí como embajador también de la ciudad y pues como viviendo aquí toda la vida, es que pues siempre que se imagine y se quiera pasar pues un tiempo, conocer y vivir, pues es un excelente destino. O sea, algo de lo que hay dos elementos que a la gente le encanta, que son el clima y las personas, el trato, la cercanía. O sea, hay una sensación, una energía allí que se mueve y pues habrán otros, obviamente mucho más por profundizar, pero dejo estos dos ahí como para el mensaje. Rescatar que ese concepto de innovar y de traer, digamos, diferentes productos y posibilidades se extiende a los bienes raíces con mucha claridad. O sea, se ha venido elevando el precio, se ha venido subiendo, digamos, en muchas dimensiones, muchos temas de inversión, pero asimismo también las rentas, la propensión, digamos, a pagar, estar en la ciudad. Como en muchos segmentos y muchos lugares del mundo, pues eso también tiene su parte de contraste, ¿no? Un conector impositivo, también hay unos elementos que empiezan a encarecer muchas cosas para diferentes públicos, hay ciertas zonas o barrios de la ciudad que se ven más afectados que otros, la movilidad, las vías de acceso, o sea, como en todo, está siempre ese contraste. Yo que invitaría siempre a hacer, tomar el tiempo para recibir información, interiorizar información, hacer todas las preguntas, véase este mercado o véase otros mercados, mucha indagación. O sea, a la final es atractivo, tiene, digamos, conexión, está creciendo más la ciudad, se está reorganizando en muchas cosas. Hay muchos barrios, hay muchas zonas de casas de un primer, un segundo, uno o dos niveles que están siendo comercializadas para edificar edificios, valga la redundancia. Hay lugares cercanos de la ciudad donde se empiezan a hacer otros desarrollos, entonces hay un crecimiento interesante, siempre indagación, o sea, tomar información, hablar, reunirse, siempre que el inversor pueda viajar o desplazarse a hacerlo, lo otro pues utilizar la tecnología, videollamadas, información, pero siempre mucha comprensión, o sea, no hay nada más importante para cualquier decisión de inversión independiente al monto. Desde poco dinero hasta grandes dineros, tomarse el tiempo, indagar, conocer, muchas veces no es a la primera, puede que se te pasen una o dos oportunidades mientras encajas y aprendes, pero después de que esté la vocación y de saber que se quiere diversificar, ir entendiendo en
y pues que la decisión se sienta muy cómoda, obviamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Mauricio, y ya para ir finalizando, ¿qué libros, podcasts o canales de YouTube o cualquier cosa que sea para estudiar de bienes raíces recomiendas? Ahí yo creo que hay un mar de posibilidades, ¿cierto? Cada vez van saliendo más opciones y alternativas. Yo creo que uno a la final conecta con unas metodologías, unos canales de comunicación que tienen que ver con lo que uno es o con su personalidad. Hay, por ejemplo, algunos que los etiquetan y que les ponen inclusive el nombre un poco jocoso de gurús de diferentes áreas, de diferentes segmentos, de diferentes productos, que yo muchas veces observándolos, yo digo, pues puede que esté bien y puede que tenga información, pero no tiene que ver con lo que yo soy. O sea, no conecta un poco conmigo, porque su lenguaje, digamos, es muy invasivo, porque ven el tema de los recursos y el dinero como un objetivo en sí mismo y hay que lograr. O sea, hay ciertos mensajes y ciertas formas en las que a pesar de que el contenido sea bueno, te permita formarte, pues no necesariamente te lleva. Entonces, quizás más allá de señalar algo en específico, Bastian, es como que haya mucha apertura a recorrer diferentes segmentos, diferentes canales de comunicación, diferentes formas e ir encajando, o sea, dónde me siento conectado y fortalecer mucho eso. Hay unas bases claras en cualquier toma de decisiones de inversión, que es entender números, o sea, que es saber, que tengo que entender las lógicas de cómo se produce el dinero, o sea, cómo es el ingreso, qué lo produce, qué lo provoca, qué costos y gastos tienen, entenderlos, compararlos, es algo también que va uno ganando como con el tiempo y es entender unos estándares, o sea, uno ya sabe que unos impuestos de unos inmuebles ya más o menos van logrando ciertas lógicas de acuerdo al país y la región, que unos mantenimientos o unos reparaciones pues van a estar asociados a la vigencia del inmueble, si es más nuevo, si es más viejo, que no construyó, o sea, ya hay unos elementos, entonces empezaron a encajar muy bien y también lo extiendo, Bastián, no solamente a libros y a comunicación, sino también a dónde voy a invertir o con quiénes voy a invertir, entender qué corazón o qué esencia tiene. Cierto, yo noto mucho que cuando se lanza un producto de inversión, lo lanza cierto grupo, cierto constructor, si su vocación es muy de ganar el máximo dinero, de tomar y crecer rápido, normalmente te vas a ver afectado en cuanto al valor que pagas, porque ese inversor que te está, ese desarrollador o constructor que te está invitando a invertir, tiene unas expectativas altas de rentabilidad y pues eso te afecta a la inversión, pues porque estás pagando caro. Pero hay otros que tienen otra energía, otro corazón y si dicen, venga, yo entiendo que tengo que ganar, tengo que ser sostenible, tengo que crecer, tengo que seguir viviendo y disfrutando mi vida, pero posiblemente, y que lo tenemos, digamos, en algunos desarrolladores y constructores que acompañamos acá en la ciudad y en otras regiones de acá de Colombia, entienden que participan en el proyecto y van a ganar por flujos de caja en el tiempo. O sea, se vuelve mi aliado, o sea, no solamente desarrolla y crea el producto, sino que también se queda a mi lado en el tiempo y pues va a ir ganando como yo. Entonces, hay formas incluso en las cuales, pues, obviamente acceder a buenos canales de información y de comunicación que estén alineados con tu perspectiva, pero también sentir esa conexión en el momento de invertir y a través de qué compañías o con quiénes lo haces. Me gusta esa mirada porque también ojalá que con quien invierte sea alguien que está buscando un cliente y no solamente una venta, Así que es, pueda seguir invirtiendo con él. así es. Mauricio, y si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo hace? Súper. Para mí es muy práctico, digamos, el WhatsApp. Me vuelve un medio muy simple de comunicación. Yo tengo conectada mi línea de WhatsApp en las diferentes redes sociales. O sea, normalmente soy pues como práctico con eso. Si alguna cosa me puede responder pues en el mismo día, en el acto, pues es casi que el día siguiente máximo. Y estoy nuevamente buscando una comunicación más amplia en Instagram con el concepto Activos Rentando. La cuenta se llama Activos Rentando o mi nombre Mauricio Franco Cadavid. Pues ahí le debe aparecer en Instagram. El mismo perfil está en LinkedIn, que apenas también se va a ir construyendo y gestionando. Y creo que esos dos son como los dos principales puntos de contacto mientras vamos posicionando otros canales. Perfecto. Mauricio, ha sido realmente un placer. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por enseñarnos de sabiduría inmobiliaria que has aprendido realmente en todo tu recorrido. Y bueno, por supuesto, estás invitadísimo para una próxima vez. Si es que quieres hacer otro episodio, yo encantado. Y también, por supuesto, estás invitadísimo a Chile cuando quieras venir. Muchas gracias. No, yo también aprovecho, Bastián, a reconocer incluso, pues sé que esto va a quedar
juiciosamente editado y publicado. Ha sido, digamos, solo por el proceso y la conexión un poco retador, mi internet, bueno, hay varias cositas y sé el gran trabajo que hay detrás de lo que haces. Estás, digamos, entrando en un segmento que sé que para muchas personas puede ser transformador. Todo este tipo de espacios, hay muchas personas a las que les puede cambiar la vida, ir depositando y conectando con un producto de inversión que en el tiempo le vaya dando estabilidad y soporte. Y estamos hablando de todas las clases sociales, tanto si es para maximizar capitales y seguir creciendo, o si es para arrancar. Entonces me parece muy bacano el trabajo que hace, me parece muy bonito y se nota también detalle, cuidado de las cosas y pues bueno, también obviamente felicitar eso y pues bueno, agradecer también por abrir estos espacios, estos medios de comunicación y también estaría feliz de vernos en otro momento, inclusive con otro enfoque, otra perspectiva, porque sé que tenemos varios temas ahí los que podemos compartir y profundizar. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Sí, la verdad va con harto cariño el programa. Mauricio, muchísimas gracias y Gracias. por supuesto estás invitadísimo para una próxima vez. Muchas gracias, claro que sí. Saludos a todos y gracias a ti, Basti. Un abrazo grande. Igual a ti.